damos la bienvenida nuevamente en nuestros estudios a Lautaro Irastorza Rocha. ¿Cómo estás, Lauti? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Voy a tener que leer porque son dos términos de difícil construcción. Va a hablar de nutrigenética y nutrigenómica. Sí, genética y genómica. Bueno, hay uno que es bastante familiar para nosotros, genética. Genética, sí. Que a veces nosotros Yo siempre le echamos la culpa. Le echo la culpa de mis excesos triglicéridos. Es genética, no puedo evitarlo. Sí, sí. Sí, tal cual. La genética no se puede evitar. No, la genética se hereda, digamos. Después como se termina desencadenando y es un poquito algo que hace un par de años se empezó a hablar, a estudiar y hoy cada vez va tomando un poquito más de vigencia. Hoy cada vez vemos, sobre todo en varios centros de Buenos Aires, sobre todo, no sé si a nivel Córdoba, pero sí en Buenos Aires, determinados estudios genéticos que te sacan intolerancias o te dicen, mira, Guillermo, vos la verdad que tu cuerpo no está preparado para metabolizar este tipo de alimentos y directamente te lo suprimen. Son estudios a nivel genético que al día de hoy se hacen en ese sentido. Dentro de eso, a ver qué es lo que se busca, indagando un poquito más y vamos a ver de qué se trata cada uno. Básicamente, cada vez la nutrición va a más personalizar el hábito, ya indagando un poquito más en esta genética para que en vez de esto que decíamos al principio de recaer sobre ella, podamos ver cuáles son las causales o alimentos que en muchos casos debemos eliminar. Son dos términos, como dijiste, muy técnicos, muy coloquiales, pero básicamente es la nutrigenética, como el nombre lo dice, estudia cómo la genética de cada persona, es decir, sus genes, influyen en la respuesta a nuestro contexto, ¿sí? Es cómo nuestra genética reacciona ante lo que comemos, ante lo que ingerimos, en el contexto en que nos desarrollamos, y eso es hereditario, ¿sí? Obviamente esto no es igual para todos, ¿sí? Unas personas ante el mismo alimento o ante el mismo tipo de alimentación vemos que reaccionan de manera diferente a otra. Un ejemplo muy práctico, muy básico, es lo que hemos hablado en algún momento con el tema del café, la cafeína del café. Uh-huh. Algunas personas, como siempre hablamos, toman café, toman mate en el transcurso de la tarde-noche y después a la noche les cuesta dormirse. A mí me pasa eso. Bien. Sí, yo te tomo un mate a la noche y no me duermo. No te dormís. No hay forma que me duerma. Tal cual. Y después pasa lo contrario, Guille, de personas que de postre se toman ese café. Sí, y lo hacen. Y lo hacen y no pasa nada. Y es digestivo. Algunos te dicen, tomate unos mates que puedes comer que es digestivo. Claro. Tal cual, hay muchas personas que lo hacen. A fin de cuentas hay un determinado gen que básicamente está involucrado en el metabolismo de lo que es, de cómo procesamos la cafeína. En algunas personas hace que esto se procese más rápido, entonces son estas que tranquilamente pueden tomar el café y dormir, y personas que les lleva más lento y lleva esto de que, bueno, no me puedo dormir a la noche, tengo que ser cauto de si tengo problemas para conciliar el sueño, es eso. Entonces, esta rama de la nutrición combinada con todo el ambiente genético que busca estudiar el parámetro genético de una persona y ayudarnos a comprender qué alimentos o qué nutrientes pueden ser más o menos beneficiosos, ¿sí?, para nuestra salud. Hoy en día, por ejemplo, hay un estudio muy común que es esto que mencionaba recién a nivel Buenos Aires, que es el estudio de la intolerancia a la histamina, ¿sí?, un determinado compuesto, donde hay determinados alimentos que hacen que el cuerpo la produzca en demasía. Entonces, ¿qué se hace si Lautaro da que tiene intolerancia a este compuesto? Bueno, ese determinado grupo de alimentos se le suprime por un tiempo. Ajá. Exactamente. ¿Y eso es complejo de detectar? Al día de hoy ya casi que no, porque es algo que cada vez lo hace más rutinario a través de parámetros bioquímicos y según algún que otro parámetro más. En su momento, esto estoy hablando cuando yo empecé a escuchar de esto, estaba en la facultad, estamos hablando capaz 2015, era como capaz algo más novedoso y algo que recién, y hoy capaz hay ya un campo más desarrollado respecto a todo esto. Entonces capaz todo lo que es ambiente de ciencia ha avanzado. Y el otro término, que es la nutrigenómica, básicamente es al revés. Estudia básicamente cómo lo que comemos afecta cómo se expresan nuestros genes en el ambiente. Es decir, cómo el alimento influye. Uno es la respuesta de nuestros genes a lo que comemos, esto sería al revés. Cómo lo que comemos puede estimular esta expresión genética. Un ejemplo práctico, en algún momento hablamos de las grasas saludables, las grasas insaturadas, dentro de ellas mencionamos varias, una de ellas es el omega 3. En algunos nutrientes, en algunas personas, este nutriente determinado, el omega 3, ayuda
a reducir la inflamación a nivel del cuerpo. Inflamación que puede ser, como nosotros denominamos, sistémica. ¿A qué me refiero? Algo general a nivel del cuerpo, una inflamación general en todas partes, una inflamación en alguna parte específica, una inflamación por un golpe, una lesión. O, por ejemplo, en un proceso clave para revertir o contrarrestar una patología cardiovascular y otras afecciones. Pero en otras personas, tranquilamente, esto no tiene resultado para nada, ¿sí? No es que la nutrigenómica no es que cambie nuestra estructura genética, o sea, no es lo que nosotros lo que ya nacemos, puede cambiar por lo que comemos, pero sí cómo se expresa, cómo se desarrolla en el ambiente. Es lo que muchas veces determinamos, por ejemplo, por qué Alejo, Lautaro y Guillermo, que viven en Río Cuarto, la misma temperatura, la misma humedad, capaz en sus diferentes contextos, en su diferente manera de llevar la vida, sus genes se expresan de manera diferente, a pesar de que, bueno, cada uno tiene una rama en su árbol genealógico de la cual viene, pero tranquilamente, Guillermo y Lautaro siendo hermanos, uno puede tranquilamente desarrollarse de una manera a otro. ¿Qué se han hecho, por ejemplo, estudios de hermanos gemelos que en algún momento han sido adoptados por familias diferentes y desarrollados en diferentes contextos? Bueno, es en la misma estructura genética, porque son gemelos, nacidos en el mismo momento, todo, pero desarrollados en contextos diferentes. No, de hecho, hay familias que tienen entre los integrantes algunos que son celíacos y otros no. Sí, tal cual. Hay personas que y tienen todos los mismos genes, digamos, ¿no? Exactamente, y hay personas que desarrollan esta intolerancia o esta alergia a todo lo que es el gluten en ese sentido, y la familia obviamente por una cuestión también de simplicidad o practicidad se adopta eso, por más de que capaz los padres no lo tienen y uno de los hijos o algunos de los hijos sí tienen. Entonces es ¿qué pudo haber desencadenado eso? Entonces, ¿qué es lo que lleva o qué es lo que se busca hoy en día con estas ramas y de estudiar un poquito más, ir un poquito más al hueso, o que la nutrición cada vez vaya un poquito más allá? ¿Es necesario en todos los casos? Siempre se le pregunta, no. Pero sí puede ser necesario en esos casos de muchas personas que a veces no encuentran cierta explicación a por qué, a pesar de concurrir a médicos, gastroenterólogos, lo que sea, y no tienen mejoras ni incluso con procesos farmacológicos, decir, bueno, capaz hay una cuestión ya indagando un poquito más a nivel genético que sí está presente, como por ejemplo esto que le decía. Hoy en día hablar de la intolerancia también es cada vez más común, como en su momento hablar de celiaquía no era tan común y hoy ya es una moneda más corriente en ese sentido. Entonces la idea es un poco, a ver, no es algo que es determinante para todos, no es algo que todo el mundo se tenga que sí o sí hacer un estudio genético para ver en ese sentido, pero a veces sí puede dar explicaciones o respuestas a determinadas patologías que incluso con fármacos de diversa índole no se pueden curar. Decime, Lauti, si es una burrada lo que digo, decímelo con absoluta confianza, pero esto también le corre el arco a los nutricionistas, ¿no? Porque el esquema tradicional de concepción de la construcción de una dieta o un sistema alimentario, bueno, ahora con el componente genético los obliga a ustedes a estar al borde de ser médicos. Claro, tal cual, es tal cual lo decís vos, porque esto es, te haces el estudio clínico y qué podés hacer con, siempre son equipos de trabajo, ¿no? Pero el nutricionista, ese equipo de trabajo, le dice, bueno, Guillermo, diste positivo en esto y esto, listo, lo que vas a tener que evitar, o vas a tener que hacer una cierta progresión alimentaria, durante un tiempo vas a tener que evitar consumir esto, y después paulatinamente vas a ver de introducirlos y ver si eso genera respuesta o no. Entonces capaz de esos 10 alimentos que en su momento te sacaron, capaz hay 3 que son los que realmente te producen este malestar crónico, y bueno, son 3 que por una cuestión de bienestar de vida los vas a suprimir. Después puede que haya situaciones muy puntuales que los comas, pero bueno, va a ser eso, el trabajo del nutricionista se va a reducir meramente capaz a ordenar esa progresión alimentaria de la persona. Claro, y de hecho también puede justificar esto, no lo sé, lo pregunto, que algunas operaciones bariátricas que se realizan fracasan porque las personas vuelven a engordar. Sí. Bueno, el caso más... Está bien que no debe haber respetado ningún parámetro. Maradona, que se hizo la operación y después volvió a engordar. Sí. ¿No? Sí, bueno, y hoy en día, el otro día, bueno, leía y hablaba un poco con personas del tema de estas inyecciones, también para bajar de peso, inyecciones que tienen... Eso tenemos que hablar de ese tema. Sí, sí. Porque vi, hay un programa muy famoso en la televisión de los Estados Unidos, que lo hace la CBS, de periodismo, 60 minutos, que se dedicó todo un programa, viajaron al pueblo dinamarqués, danés, en donde se inventó este asunto.
contaron la historia de una, bueno, en realidad es una inyección, entiendo, Sí, una que está inyección. revolucionando al mundo por cómo está haciendo adelgazar a las personas. En los Estados Unidos los actores lo toman casi todo y no quieren vender la patente, lo hacen solamente en ese lugar, y ha movido el presupuesto de Dinamarca, lo ha hecho crecer en 9.000 millones de dólares. Mira. El PBI del Producto Bruto Interno. Una ciudad que tenía, creo que, un laboratorio chiquito, trabajaban 500 personas, ahora ya viven 10.000 personas. Todo, están haciendo las autovías para conectarlo con la capital de Dinamarca. No, es un fenómeno Tremendo. impresionante. Sí. Todo producto de qué, de esos médicos contratados, genetistas, que les dijo, tenemos que hacer esto, y los dueños del laboratorio decían, no, y él insistía, 5 años estuvo insistiendo y ahora no paran de ganar plata. ¿Sí? Pero, y acaba la cuestión, conocemos gente que se hace esa aplicación y que tenía mucho sobrepeso, y bajó muchísimo, y me acordé de lo que vos decías, Lautaro, que la baja de peso significativa en poco tiempo altera otras funciones, Sí, te cambia la morfología del cuerpo, Sí. te debilita, te hace caminar de otra manera, si no hay un componente... Un acompañamiento capaz en ese sentido de ese proceso, decís, bueno, decido llevar a cabo este proceso farmacológico, bueno, un acompañamiento helado, porque es como decís vos, capaz hay personas que en 3 meses, Guillermo, pierden 34 kilos. Sí, en realidad, inicialmente es para los diabéticos eso, Sí. personas diabéticas, pero ya le encontraron la vuelta, muchos que no son diabéticos se hacen pasar por diabéticos para que se lo den y actúan igual, de la así misma que manera. si tiene ganas la próxima, Sí. contamos esa Me historia, parece, porque está sí, revolucionando al mundo, es medio salado, 250.000 mangos la aplicación salía, Bien. y creo que se necesita 2 por mes, te sale 500.000 mangos por mes, pero si tenés un sobrepeso impresionante... Sí. Y una cosa te termina llevando a la otra, como decís vos, la aplicación prioritaria de eso lo vamos a desarrollar el miércoles que viene, pero Dale. fue por un No me tema de acuerdo ni diabetes. ¿Cómo se llama? Pero indagamos un poquito acerca de qué es lo que tiene, ¿sí? En cuanto a fármacos, y qué es lo que provoca la persona, y es como decís vos, en poco tiempo la persona pierde mucho peso. Lo que pasa es que si es un peso netamente sin acompañamiento, sin hacer nada, bueno, hay que ver cómo eso después se sostiene para que no empiece a generar luego, como ha pasado con la cirugía El bariátrica. medicamento, me acordé gracias a Google, se llama Ozempic, el medicamento de moda contra la obesidad. Bien. Y bueno, hay artículos de todos los gustos. El pueblo danés en donde se está desarrollando el laboratorio se llama Novo Nordisk. Y los nombres comerciales que tiene es Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Bien. De las 3 maneras. Lo están usando todo el mundo. No encuentro el pueblo. El laboratorio se llama Novo Nordisk, que es el que desarrolla esta... Bueno, se lo dejo para Sí, la próxima obvio, semana. obvio, porque es algo que es consulta también el día de hoy de muchas personas. Es otro tipo de alternativa a la cirugía bariátrica, el balón gástrico. Entonces, bueno, es ver qué es lo que contiene, cómo se lleva a cabo ese proceso y si tiene o no, cuáles son pros y contras. Siempre está bueno analizar en todo proceso farmacológico las dos caras, ¿sí? No solamente, obviamente, todos los pros que seguramente los tiene, sino a ver si no lleva un acompañamiento acorde, sí, en ese sentido. Ya va un poquito más allá de cómo hablamos. Sí, lo dejamos para el miércoles que El viene. miércoles que viene se los cuenta Lautaro Irastor Sarrocia. Gracias, Lauti. Que anden bien. Hasta luego. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para